pudiese preguntarse, ¿existen ese tipo de personas? Claro que lo existen, pero todavía nos sorprende más el cuarto tipo de personas, que no son salvas y creen firmemente que lo son, ¿verdad? Ahí está am, otro fenómeno, ¿no? No son salvas y creen firmemente serlo. Bueno, vamos a empezar considerando primero el primer tipo de personas. ¿Cuáles son? Pues las que no son salvas y saben que no son salvas, ¿verdad? Al menos estos podríamos decir que en la cuestión de certeza están convencidos de que no son salvos y, ¿verdad? Cosa que, por ejemplo, hay algunos salvos que no logran llegar a esta certeza todavía, ¿verdad? Pero pues gracias a Dios porque Él nos llevará a través de su palabra a la convicción. Bueno, no son salvas y saben que no son salvas. Generalmente cuando hablo de esto, trato de ilustrarlo con una escena de esta famosa alegoría del progreso del peregrino, escrito por John Bunyan, en donde Cristiano llega a la casa del intérprete y el intérprete, después de enseñarle algunas cosas de suma importancia, al final le lleva a un cuarto oscuro en donde había un hombre encerrado en una jaula de hierro y su semblante dice ahí que reflejaba una profunda tristeza, que sus ojos estaban fijos en la tierra, sus manos cruzadas y al mismo tiempo él emitía profundos suspiros y gemidos. Estos indicaban la profunda tortura en su corazón. Y entonces Cristiano, asombrado, le preguntó al intérprete, le dijo, ¿qué es esto? ¿Quién es ese hombre? Y el intérprete le dijo, pregúntaselo tú mismo, acércate a él y pregúntale. Entonces Cristiano va a este hombre que está dentro de esta celda y le dice, ¿quién eres tú? Y entonces le respondió el enjaulado, bueno, yo en otro tiempo hice profesión de cristiano y prosperaba y florecía. Y estoy citando así tal cual la cita, permítanme, le dice, en otro tiempo hice profesión de cristiano y prosperaba y florecía a mis propios ojos y a los ojos de los demás. Me creía destinado a la ciudad celestial y esta idea me llenaba de grande regocijo. Pero ahora soy una criatura de desesperación, encerrado en esta jaula de hierro. No puedo salir. Ay de mí, no puedo salir. Y voy a continuar citando el libro. Cristiano entonces le preguntó, ¿pero cómo has llegado a este estado tan miserable? El enjaulado le dijo, dejé de velar y de ser sobrio. Solté la rienda a mis pasiones. Pequé contra lo que clara y expresamente manda la palabra y la bondad del Señor. Entristecí al espíritu y éste se ha retirado. Tenté al diablo y vino a mí. Provoqué la ira de Dios y el Señor me ha abandonado. Mi corazón se ha endurecido de tal manera que ya no puedo arrepentirme. Cristiano entonces le preguntó, ¿pero no hay remedio ni esperanza para ti? ¿Habrás de estar encerrado siempre en esa férrea jaula de desesperación? ¿No es infinitamente misericordioso el Hijo bendito del Señor? A lo cual el enjaulado replicó, he perdido toda esperanza. He crucificado de nuevo en mí mismo al Hijo de Dios. He aborrecido su persona. He despreciado su justicia. He profanado su sangre. He ultrajado al Espíritu de gracia. He aquí por qué me considero destituido de toda esperanza y no me restan sino las amenazas terribles de un juicio cierto y seguro y las perspectivas de un fuego abrasador de cuyas llamas he de ser pasto. A este estado me han traído mis pasiones, los placeres e intereses mundanos, en cuyo goce me prometí en otro tiempo muchos deleites, pero que ahora me atormenta y me corroen como un gusano de fuego. Sigo citando, hermanos. Intérprete entonces le preguntó,
Pero ¿no puedes aún al presente volverte a Dios y arrepentirte? El enjaulado respondió, Dios me ha negado el arrepentimiento. En su palabra no encuentro ya estímulo para creer. Es el mismo Dios el que me ha encerrado en esta jaula y todos los hombres del mundo juntos no me podrían sacar de ella. Oh eternidad, exclamaba, eternidad, ¿cómo podré yo luchar con la miseria que me espera en la eternidad? Fin de la cita. Recuerden, estamos hablando de una persona que no es salva y sabe que no es salva. Y esta maravillosa alegoría nos da un vivo relato, ¿verdad? De un hombre que sabe que no es salvo, no es salvo y lo sabe. De un hombre que se encumbró en el camino de la apostasía, en un tiempo parecía ser cristiano, hacía toda actividad de cristiano, sin embargo en su corazón no había verdadera regeneración. Entonces, resulta interesante cómo el personaje aparece consciente de muchas verdades, ¿no? Ustedes ya escucharon la cita, pero bueno, esto es parte de esta narrativa. Sin embargo, la gran mayoría de las personas que se encuentran en un estado de condenación, no, o cómo decirlo, no muestran mucha preocupación que digamos, ¿no? Como la que muestra aparentemente este hombre. En Romanos 1:32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Bien, para quienes nos acompañan, que entraron, estamos hablando sobre la perseverancia de los santos, sobre la seguridad de la salvación y estamos hablando ahora sobre las personas que no son salvas y saben que no son salvas. Bueno, pasemos ahora al segundo grupo, las que son salvas y lo saben. Y de hecho voy a hablar muy brevemente de este grupo porque pues ese es nuestro tema, hermanos. Entonces termino de hablar de las diferentes personas en sus diferentes nociones acerca de sí mismas para hablar específicamente de ellas, las que son salvas y lo saben. Ellos pues tienen una certeza verdadera impulsada por la gracia salvadora y vamos a estar hablando más de este tipo de personas. Ok, y hay algo interesante, hay algo en común entre los que son salvos y lo saben, y los que no son salvos y lo saben, ¿verdad? Y lo que tienen en común ambos grupos es que ambos tienen la certeza, ¿no? Unos están convencidos de que no son salvos y otros están convencidos de que son salvos. El tercer grupo de personas, hermanos, son aquellas que son salvas pero no han llegado a la certeza. Es decir, son salves, pero no lo saben con certeza. Ujú. Y generalmente estas son las personas que están muy preocupadas por si pierden su salvación. O sea, una persona que no es creyente no está preocupado por temas como estos, ¿no? Por si su salvación se pierde o no, si su salvación es segura o no, hasta qué punto puede caer de la gracia o no. Generalmente ellos, los que están muy preocupados con este tema, están siempre pensando y preguntando, hermano, yo de verdad no estoy seguro de ser salvo. A veces veo mi vida y veo que no refleja la piedad que muestra la piedad a la que somos llamados y me preocupo y me pregunto, ¿en verdad seré salvo? Generalmente este tipo de declaraciones, exponer así esta preocupación, va a evidenciar que esta persona muy probablemente es salva, muy seguramente, les repito nuevamente, un inconverso no está preocupado por su salvación, ¿verdad? Pero, ¿qué necesita esta persona salva que sin embargo todavía no está segura, no tiene la certeza, no ha logrado la certeza de su salvación? Pues necesita afianzarse en las escrituras, necesita conocer verdades bíblicas sobre las que pueda posar firmemente su fe, descansar completamente en ellas, ¿no? Llegar, lograr la certeza.
Y es que sí, hermanos, es posible estar en un estado de gracia y no tener la certeza de estarlo. Algunos dirán, es imposible esto, porque si usted tiene la fe salvadora y se le ha predicado, pues usted pues sabe el contenido del evangelio y todo esto, ¿no? Pero le repito, es posible, ¿no? Y aquí vamos a pensar en a veces cómo estas personas quieren lograr la certeza de su salvación, ¿no? Los que ya son salvos, pero le están dudando ahí. Y a veces ellos, ¿saben por qué le dudan, hermanos? ¿Por qué le podríamos dudar nosotros? Porque pues, queremos encontrar nuestra certeza en algo ajeno a la Biblia. En primer lugar, esto sería en nuestras experiencias personales. No sé, por ejemplo, usted podría escuchar, alguien podría escuchar un testimonio de alguno que identifica con mucha claridad el día de su salvación, la hora, el momento y recuerda todo, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo la experiencia de este predicador llamado Charles Haddon Spurgeon, allí en Inglaterra, en donde él asiste a una pequeña capilla, en donde ese día ni siquiera el predicador llegó y entonces un hombre, un hermano, sube al púlpito porque pues el pastor no estaba y él empieza a predicar de Isaías y Spurgeon siente una profunda convicción de pecado y también expresa la fe en Cristo mirándole solo a él y desde ahí Spurgeon recuerda ser salvo, ser justificado, ¿no? Y quisiéramos que todos tuviéramos una experiencia similar a esta, ¿no? En donde recordamos el día, la hora y todo eso. Y alguien que no la tiene, pues dice, pues es que no me acuerdo exactamente el día, la hora, el momento. Ahí otra vez estaríamos descansando en una experiencia y no en lo que señala la Biblia. La Biblia dice, bueno, perdón, antes de ir a eso, yo creo que hay quienes lo recuerdan y hay quienes no. Así que existe esa tendencia a proyectar nuestras propias experiencias personales como experiencias o como reglas normativas para medir la realidad de nuestra salvación. Em, bueno, la Biblia no dice que si usted no es capaz de definir el día y la hora de su salvación, entonces no es salvo. La Biblia no dice que los que son capaces de definir y la hora y el día de su salvación son salvos, ¿verdad? No, 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 no. Esto sería, esto haría que no logremos distinguir entre una conversión y una experiencia de conversión, ¿ok? Son dos cosas diferentes, una conversión y una experiencia de conversión. Y una de las cosas más peligrosas es determinar nuestra teología por las experiencias. Así que cuando hablamos de los que son salvos, pero no lo saben, tenemos que tomar caminos seguros, no caminos engañosos. Tenemos que afianzarnos en las escrituras y necesitan la escritura, ellos la necesitan. Entonces, en adelante, hermanos, vamos precisamente a hablar sobre estos caminos seguros, cómo yo obtengo la seguridad de mi salvación, ¿ok? Y voy a terminar esta primera parte hablando el cuarto grupo de personas. Primero dijimos los que no son salvos y saben que no son salvos. Después, los que son salvos y saben que son salvos. Después, los que son salvos, pero no están seguros, no están plenamente convencidos. Cuarto, los que no son salvos, pero creen firmemente que lo son. ¿Vale? Creo que estos son, pues, los más miserables, ¿verdad? Mm, Y aquí hablamos de sentidos de certeza. Ah, la gente puede tener también un falso sentido de certeza, ¿ok? Para hablar de la verdadera salvación o el verdadero estado de salvación, también podremos hablar para identificarlo de un falso estado de salvación. De hecho, la misma historia de la iglesia nos ha mostrado que el primero
proponer propuestas antibíblicas, de alguna forma ha ayudado, las herejías han redundado para bien, ¿no? Porque se ha mostrado la respuesta. Por ejemplo, tenemos al hereje Marción y su versión de que el Dios del Antiguo Testamento no era el Dios del Nuevo Testamento, y entonces se hace el credo de Nicea. Así que entender lo falso puede ayudarnos a entender lo verdadero. ¿Cómo puedo estar seguro de mi certeza? Bueno, hay, hay grados de certeza, ¿ok? Hay grados de certeza. Usted podría, por ejemplo, le podríamos preguntar, o usted podría preguntar a alguien, ¿cree en Dios? Y algunos le dirían no, algunos dirían no lo creo, algunos dirían no lo sé, algunos otros eso espero, tal vez, o sí, yo creo en Dios. Y entonces vamos viendo que hay niveles de respuesta que señalan niveles de, perdón, hay variadas respuestas que señalan niveles de confianza. Y hay personas, regresando un poquito a lo de el tercer grupo, hermanos, y ahorita entro de lleno ya al cuarto grupo. El tercer grupo de los que son salvos y no lo saben, ya me regresé tantito, perdón, o no están seguros. A veces también este grupo es completamente emocional, ¿no? Porque depende cómo se levanten, cómo se despierten, en qué estado de ánimo pueden responder, ¿no? O cómo les fue ese día en su lucha contra el pecado, si ese día fue un día en el que se dejaron llevar, pues van a dudar más, pero si ese día fue un día en el que por la gracia de Dios tuvieron más victorias contra el pecado, pues van a estar un poquito más seguros, pero al final de cuentas, este, son cuestiones un poquito subjetivas, ¿verdad? Am, hay dos tipos entonces de personas que muestran la seguridad. Los que saben que son salvos y los que creen que son salvos también, pero no lo son. Y Jesús habló de ellos, dijo que muchos vendrían, que vendrían seguros de ser salvos a Él, ¿verdad? En aquel día muchos vendrán y me dirán, Señor, Señor, ¿no? No profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces yo los declararé, apártense de mí, malditos al fuego eterno, nunca los conocí. Ellos venían seguros y no esperaban que Él los rechazaría, y Él los rechazó. Y curiosamente Él no les dice, ah, una vez los conocí, pero al no perseverar, los desconocí. No, Él les dice, nunca los conocí. Él expondrá esa certeza que ellos muestran como una certeza falsa. Así que hay muchas personas que tienen un sentido falso de la certeza de salvación. ¿Y por qué? Pues porque no entienden las implicaciones de la misma. El primer error fundamental que conduce a un falso sentido de certeza, hermanos, sería la idea común, ¿verdad?, que nos encontramos en donde quiera que hay un sepelio. Se le llama el universalismo. Este es el primer error que nos conduce a una falsa certeza de salvación. Cuando usted va a un sepelio, lo que menos escucha y lo que menos queremos decir es que esa persona que acaba de morir se fue al infierno, ¿verdad? O sea, la idea predominante es que el que acaba de morir pues está en el cielo, que Dios lo tenga en su santa gloria, y expresiones de este tipo, ¿verdad? Este es un universalismo, ¿no? En donde pues nadie quiere pensar en la idea de que la muerte para muchos será la entrada al infierno, sino que para muchos la muerte de forma universal ah, es lo que lleva al cielo. En este sentido, pues todo lo que usted tiene que hacer para ir al cielo, ¿qué sería? Pues morir, ¿verdad? Y ya llegaría. Ujú. Ah, bueno, esto es muy atractivo, ¿no? Otra base falsa para tener una certeza de salvación
pues falsa, una falsa certeza de salvación. Sería el legalismo, pensar que por obedecer la ley de Dios y por vivir una vida buena, yo soy salvo. Em, y en su mayoría hay personas que creen esto, ¿no? Si hacemos las preguntas que hace el evangelismo explosivo a la gente sobre en qué medida confía en sus obras para ser justificado delante de Dios, pues mucha gente realmente en su honestidad y en su ignorancia, ¿verdad? Pero eh, dicen que pues sí han sido malos, pero que también han sido relativamente buenos y que también han hecho algo de bueno, entonces ponen cierta confianza en sus obras, o sea, no es que toda su confianza en sus obras. Esta es otra noción que nos puede llevar a una falsa seguridad de salvación, ¿ok? Y bueno, el que me haya bautizado, por ejemplo, si en algún momento a usted se le preguntara o a mí se me preguntara por qué estoy seguro de ser salvo, y si respondo que porque pues fui bautizado en el Señor, pues que se me evangelice de nuevo, ¿verdad? Que se me vuelva a mostrar el evangelio hasta que se confirme que yo he entendido y cuál es la base de mi justicia, ¿no? La fe sola en Cristo Jesús. Y bueno, podría usted confiar en el bautismo, podría alguien confiar en el bautismo, o también pudieras confiar en que, pues, por el hecho de pertenecer a la membresía de la iglesia, por el hecho de tener un ministerio, de estar detrás de un púlpito, por el hecho de estar como miembro del grupo musical, de ser un diácono, no lo sé. También sería esto, razón de una falsa certeza de salvación. Lamentablemente también cantidad de veces he hablado con hermanitos que, pues, me dicen, estamos ahí en la plática y el tema culmina con frases como estas. Pero hermano, pues fue al cielo porque hizo la oración del pecador, ¿no? Recibió a Cristo. Y otra vez, hermanos, estamos con este tipo de respuestas, estamos bien lejos de entender cuál es la razón de nuestra salvación, hermanos. O sea, no es una oración, no es la oración del pecador. Es un acto de fe y arrepentimiento, es una respuesta al evangelio, como lo hemos escuchado, ¿no? Y claro, por supuesto que si una persona, ya lo hemos dicho antes, si una persona antes de morir escucha el evangelio, el verdadero evangelio, y responde a él en fe y arrepentimiento, pues definitivamente que es salvo, ¿no? Pero el pensar que ya porque un día yo me levanté e hice la oración del pecador y ya por eso soy salvo, o que yo le preguntara a usted, hermano, o usted me preguntara a mí, no, hermano, ¿por qué cree que es salvo? No, pues hermano, fíjese que un día, el 5 de octubre del 2002 vino un predicador aquí a la iglesia y nos dijo que quién quería recibir a Jesús. Y yo levanté mi mano y me dijo que hiciera la oración del pecador, y yo cerré mis ojos y hice la oración del pecador y recibí a Jesús en mi corazón. Ay, eso me haría a mí o a cualquier persona dudar de su salvación, hermano. O si yo le dijera eso, usted también tendría razones para dudar de mi salvación, ¿no? De decir, este hermano entendió realmente el evangelio. No, no se trata de eso. Am, Se trata de haber respondido al evangelio con fe y el arrepentimiento. Así que todas estas profesiones externas pueden ser realmente engañosas, hermanos. Es una cuestión interna, es una cuestión del corazón. Hasta aquí la mitad de nuestro estudio, hermanos. Preguntas, por favor, preguntas. Ahorita voy a hablar de qué pruebas tenemos para entender que nuestra salvación es segura, ¿ok? Pero bueno, antes, no sé si hay alguna pregunta. Levanten su mano, por favor, hermanos. ¿Alguna pregunta o alguna participación, hermanos? No me dejen solo. Adelante, hermanita Rosario.
Hermano, pues solo comentar que en algunas denominaciones toman mucho en cuenta el hablar en lenguas o no hablar en lenguas y lo toman como, bueno, que si no hablas en lenguas, pues debes dudar de tu salvación, que porque ahí es la manifestación del Espíritu Santo, cosa que pues nosotros sabemos, como dice su palabra, que desde que creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pero bueno, solo para recordar que existe esa posición en algunos grupos de que si no hablas en lenguas, pues duda de tu salvación, supuestamente, ¿no? Sí, muchas gracias, hermana. Muy buena observación. De hecho, pienso yo que en muchas de estas comunidades de fe hay verdaderos creyentes y que quieren ser honestos con el Señor o que quieren verdaderamente experimentar, pues, esa comunión con Dios. Pero dado a que en este tipo de comunidades la enseñanza de la Escritura es muy subjetiva y bastante fuera de cómo se tiene que trazar la palabra, pues ellas yo pienso en su honestidad, se ven, pues se ven también llevadas, arrastradas, porque escuchan que solamente el que tenga esta manifestación de lenguas es el que tiene el espíritu y ellos anhelando el espíritu, aunque ya lo tienen, ¿no? Lo que dijimos, hay personas que son salvas y no están seguras de ser salvas, y aunque ya lo tienen, pues se ven arrastradas y caen en esta atmósfera, ¿no? De bastante subjetivismo ahí y se dejan por sí solas, se ven, ¿cómo se dice cuando te contamina o te llena la experiencia de tu alrededor? Se me olvidó la palabra, hermanos. Pero, pues sí, es eso. No sé si alguien recuerda esa palabra cuando el ambiente es tan intenso que tú mismo no ves otra forma de responder más que unirte a la experiencia que el mismo ambiente está reflejando. No recuerda, hermano Alfonso, hermano Natán, hermano Benjamín. Imitación no es, ¿va? No, Euforia colectiva. ajá, es un tipo de euforia colectiva. Ujú, ujú. Y bueno, sí tiene que ver con la imitación, hermano Alfonso. Pues sí, 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 sí. Bien. Tiene otro término ahí ese es el término que quería yo, a que quería acceder, pero ya se me olvidó, hermanos. Bueno, vamos a pasar ahora a la segunda parte de nuestra meditación. ¿En qué se basa? ¿En qué se basa la seguridad de nuestra salvación? Bueno, en primer lugar, se basa en el amor inmutable de Dios, segunda de Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, según el propósito, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es decir, aquellos a los que el Padre entregó con un decreto eterno para su Hijo, pues definitivamente van a alcanzar ese fin. Lo opuesto es imposible. Este decreto eterno ha sido dado. Dios le ha dado a su Hijo a los elegidos. Y otra vez, es imposible que este decreto de Dios no se cumpla, ¿verdad? La cadena de Romanos 8:30 es irrompible en ese sentido. ¿Recuerdan Romanos 8:30? A los que predestinó, a estos también llamó. Y así nos vamos hasta a los que glorificó. Así que en esta cadena los predestinados son presentados al último ya como si estuvieran glorificados. Y en efecto, como lo dice Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito,
De ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, el amor inmutable de Dios es lo que logra que nuestra salvación sea segura, hermanos, que no caigamos de la gracia. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo siempre digo que es mejor terminar algo que iniciarlo, ¿verdad? Y creo que sí, es mejor terminar algo que iniciarlo. Bueno, Dios no solamente inició algo en nuestra vida, la va a terminar. Así que el mismo poder que inició todo esto es el mismo poder que lo ha de preservar hasta el fin. Así que, primeramente, nuestra seguridad se basa en el amor inmutable de Dios. La segunda causa de nuestra seguridad son los méritos de la obra de Jesús. Él ha satisfecho ya la sanción penal que exigía la justicia de Dios, y ya lo dijimos, en sus tres dimensiones. En la primera dimensión, la justicia de Dios requería obediencia activa, cumplir toda la ley de Dios. Cristo lo hizo. En la segunda esfera, o la segunda dimensión, la justicia de Dios demandaba la cuestión de la pasividad, es decir, el no pecar, el no hacer lo malo. Y Cristo lo hizo. Él nunca pecó, él nunca hizo lo malo. Y en tercer lugar, la justicia de Dios demandaba que la ira de Dios cayera sobre los pecadores, la condenación. Y Cristo lo hizo ya en la cruz del Calvario. Por nosotros se hizo pecado, como lo dice Gálatas. Así que los méritos de la obra salvadora de Cristo hacen de nuestra salvación segura, ¿ok? Incluso podemos estar convencidos de esto debido a que Él asciende a los cielos, Él es entronizado en los cielos, y esto es la prueba de que la obra de Cristo ha sido plenamente eficaz, ¿ok? La salvación que Él nos da, entonces, es una salvación perfecta, es una salvación completa y eterna, perfecta, completa y eterna. Entonces, nuestra seguridad se basa en el amor inmutable de Dios. Primera causa. Segunda causa, nuestra seguridad se basa en los méritos de la obra salvadora de Jesús. Y en tercer lugar, nuestra seguridad o la seguridad de los hijos de Dios viene por el sello del Espíritu Santo. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Noten aquí el término que nos interesa es este de arras, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Bueno, nos interesan dos términos realmente. Ese que dice sellados y ese que dice arras. En la época de Pablo, un sello personal representaba seguridad, autentificación y propiedad. Y la cuestión de las arras también representaba, que la palabra es arabón, representaba un depósito formal a primer plazo. Usted sabe cuando, no sé, una persona por ahí compra a crédito, ¿verdad? Una casa, lo que sea, un vehículo. Ese depósito formal, ese primer plazo, es como una garantía de que el resto vendrá después, ¿ok? ¿Se entiende? Y lo que el Señor ha hecho en nosotros es que el Espíritu que hizo morar en nuestros corazones es ese primer depósito formal, y lo tenemos como una garantía de parte de Dios de que el resto viene después, es decir, de que en verdad
seremos guardados del pecado en esta vida, perseveraremos, resucitaremos y seremos glorificados, hermanos. Es una garantía, ¿ok? Dios dice, el resto viene después, te lo garantizo, ¿vale? Bueno, pero aquí también recordamos, hermanos, que nosotros obramos porque Dios obra. En efecto, tenemos responsabilidad de perseverar, ¿vale? En Juan 8:31 se nos dice, el que persevera hasta el fin será salvo. Dijo entonces Jesús, perdón, Juan 8:31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cómo estamos seguros de que somos salvos? Pues estamos perseverando en la palabra de Cristo, si estamos perseverando en el discipulado, si estamos perseverando en los mandatos, obviamente señalados por Cristo, ¿verdad? La fe, el arrepentimiento, el bautizo, la comunión con los santos, la cena del Señor, la participación en la iglesia. Si estamos perseverando, esto nos da seguridad de salvación, pero si yo, no sé, conozco a personas, hermanos, tratamos con ellas, ¿no? Que, por ejemplo, han escuchado el Evangelio y creo que no han entendido lo que demanda el Evangelio, ¿verdad? Que no solamente es oír y decir que sí creo y que ya oí y que ya entendí, sino que ahora responder de manera debida al Evangelio. Y el Evangelio me dice, arrepiéntete y creo, ok, ya me arrepentí, ya me creí, ¿y ahora qué? Pues bautízate, ¿no? Ok, entonces me bautizo, ¿y ahora qué? Ahora participa de la cena del Señor, de la comunión con los santos, de la iglesia, de los ministerios, de los dones. Ok, entonces si estoy haciendo esto, pues tengo la confianza de que estoy perseverando y por lo tanto de que soy salvo. Si no estoy haciendo esto, ¿qué me garantiza que estoy perseverando, verdad? Si no estoy obedeciendo al Señor, y de hecho a continuación lo vamos a mirar. Bueno, entonces la perseverancia, somos llamados a perseverar. Aunque Dios logra nuestra salvación, nosotros tenemos una responsabilidad y debemos perseverar. De hecho, se dice al revés, ¿verdad? Que salieron de nosotros porque no eran de nosotros y para esto se manifestaron que no eran de nosotros, ¿no? Porque salieron de nosotros. De los falsos discípulos salen de la iglesia, no perseveraron, hay una falta de perseverancia, esto es lo opuesto. En 2 Corintios 11:26 dice también, en caminos, muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, está hablando Pablo, peligros en el desierto, peligros en el mar, y quisiéramos que esta última oración no existiera, pero sí, Dios le dijo a Pablo, déjala ahí, ¿verdad? Déjala ahí porque quiere que nosotros sepamos que también tendremos peligros entre falsos hermanos. Ok, ya esperábamos de los romanos que los romanos atentaran contra la vida de Pablo, esperábamos de los judíos que los judíos atentaran contra la vida de Pablo, lo esperábamos de los gentiles, lo esperábamos de los ladrones, ¿verdad? Pero de personas dentro de la iglesia que se consideran hermanos, bueno, Pablo dice, falsos hermanos. Entonces, la falta de perseverancia. Hay otro asunto ahí bien interesante. Hay personas que aseguran que la salvación sí se pierde, ¿ok? Opuesto a lo que estamos viendo, que nuestra salvación es eterna, es confiable. Y el texto comúnmente usado es un texto ahí en Hebreos, ustedes saben, lo hemos leído alguna vez, Hebreos capítulo 6. Ya usted tendrá la oportunidad por ahí de releerlo, por favor, considere darle lectura. Y estas personas que interpretan este pasaje, malinterpretan este pasaje, no se dan cuenta del contexto y de lo que el escritor está haciendo. El escritor del libro está contrastando dos clases de oyentes. No sé si ustedes recuerdan lo que predicaba yo el domingo, ¿no? Mi predicación tenía como fin, ese es el fin de mi mensaje, ese fue el fin de mi mensaje, mostrar por qué em, los, los miembros de una misma iglesia, expuestos al mismo mensaje, expuestos a los mismos nutrientes espirituales, expuestos a las mismas actividades, por qué unos
parecen estar creciendo más y otros estar estancados o lejos de eso, ir para abajo, ir para atrás, estar decreciendo y estar algunos abandonando la fe y otros, pues, si algunos están mostrando amor, lo opuesto y demás, ¿no? Y entonces es lo mismo que el autor de Hebreos está haciendo en el capítulo 6. Él dice que él muestra dos tipos de grupos que están expuestos al mismo mensaje, pero curiosamente el mismo mensaje produce en ellos resultados diferentes. El grupo del versículo 7, usted puede anotar ahí, ver el grupo del versículo 7 de Hebreos 6, parece una tierra madura sobre la cual cae lluvia y da semilla del evangelio y produce fruto para salvación. Pero el grupo representado en el verso 8 de Hebreos 6 produce espinas inútiles y abrojos, dice el escritor o el autor, destinados para ser quemados. Y eso es lo que se le está advirtiendo ahí. Aquí el autor del libro de Hebreos le está advirtiendo a este grupo la condición miserable en la que se encuentra. No le está diciendo que perdieron su salvación, le está diciendo que no son salvos, ¿verdad? Fueron iluminados y gustaron del don celestial y de los poderes del siglo venidero, pero no son salvos, nunca lo han sido. Recuerdan lo que Pablo les dice a estos que creyeron haber conocido a Cristo, no les dice, pues en una temporada nos conocimos y después nos dejamos de conocer porque dejamos de tener comunión. No. Él es enfático. Nunca los conocí. Para aquellos que creían ser salvos y estaban convencidos de serlo, pero realmente no lo eran. Bien, hermanos, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna opinión. Mano, ¿y si yo aceptara Adelante, hermano. que me propusieron un plan para mi vida? Perdóname, se me cortó. A ver otra vez. Si yo fui de los que aceptó al Señor porque me prometieron un plan para mi vida. ¿Sin el evangelio, hermano? A lo que me refiero de manera sarcástica, hermano, es que yo creo que llegamos, pues quizás con la oración, o llegamos quizás con la idea de un plan maravilloso para nuestra vida, con la idea de socorrernos del infierno, pero en la medida de la exposición al Evangelio y a su palabra, pues fuimos entendiendo realmente a lo que se refiere el Señor con este creer y cambiar nuestra manera de pensar, ¿no? Sí, por supuesto, eso definitivamente es posible y entra dentro de la paciencia de Dios para con nosotros y de su misericordia. Em, Dice su palabra, ¿no? Que el Espíritu nos guiaría a toda la verdad. Su palabra es verdad. Entonces, creo yo que no todos llegamos a tener un contacto con el Evangelio puro. No todos llegamos a tener un contacto con el llamamiento al Evangelio adecuado, ¿no? Pero en la gracia de Dios, Dios nos va, pues si somos elegidos, pues seremos por su gracia salvos. Y en esta misericordia y en esta gracia, Dios nos concede el exponernos a su palabra y a su Hijo. No sé si me doy a entender, hermano. Sí, hermano. O sea, queda claro que el Señor va haciendo su obra, ¿no? Porque quizás hablo por muchos, ¿no? Muchos llegamos así a una congregación o llegamos así a, a congregarse o a ser miembros de una iglesia con las dudas, ¿no? Decía Sugel Michel, habrá muchos que lleguen al Señor, bueno, que lleguen al día del Señor aún dudando si son salvos, pero ciertamente lo sean, ¿no? O sea, no es, no es raro tener dudas en el camino del Señor. Sí, claro, y aquí yo añadiría, creo que lo malo no es empezar mal, o sea, ya no pasa nada si empiezas mal, la cosa es terminar bien, ¿no? Pues empieza mal, pero termina bien. Pero ¿qué tal? Lo opuesto es peor.
empiezas bien, pero terminas mal. Creo que ahí estaría lo trágico, ¿no? Pero sí, muchos de nosotros podríamos pensar que empezamos mal, pero la gracia de Dios vino a nosotros y Dios nos conceda terminar bien, ¿verdad? Vamos ya concluyo esta parte, hermanos. ¿Cómo podemos estar seguros de nuestra salvación? O sea, la voluntad de Dios, hermanos, es que estemos siempre dudando, siempre pensando, bueno, ¿seré yo de los elegidos? ¿Seré yo de los salvos? ¿Será que verdaderamente soy cristiana? ¿Soy un hijo de Dios? ¿Soy creyente? ¿Dios quiere eso, hermanos? No, Dios no quiere eso. En 2 de Pedro 1:10 leemos, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y voy a estar ocupando para hablar de las pruebas de nuestra seguridad de salvación, toda la primera carta del apóstol Juan. La primera carta del apóstol Juan es lo único que vamos a ocupar, ¿vale? Juan ahí está procurando hacer firme nuestra vocación y elección. En esta carta es preciosa, ahorita lo van a notar. Y ahí, primera de Juan 5:13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios, ¿ok? Así que las pruebas, no se me vayan a espantar, hermanos, son 9, pero voy a ir de rápido, ¿vale? Voy a ir bien rápido. Prueba número 1, son 9, pero prueba número 1, al menos ahí en Juan. Usted me podría decir de otra prueba y seguramente es una prueba también, o más, ¿verdad? Otras 20 y seguramente son pruebas, pero yo solamente escogí primera carta de Juan. Y miren, la primera prueba es que disfrutamos de la comunión con el Padre y con el Hijo por medio del Espíritu Santo. Un creyente disfruta de la comunión con el Padre y con el Hijo por medio del Espíritu Santo. Primera de Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Ok? Toda persona que ha nacido de nuevo es una persona que se deleita. Antes éramos aborrecedores de Dios y ahora hemos sido cercanos a Él en una unión tan, podríamos decirlo así, tan íntima como de padre a hijo, ¿ok? Y disfrutamos de esta comunión con Él. Prueba número 2, la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. La obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Primera de Juan, todos los textos son primera de Juan, ¿ok? 4:13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Es decir, podemos reconocer la obra de iluminación que el Espíritu hizo en nosotros, nos mostró su palabra, nos enseñó los hechos del Evangelio, los hechos históricos, las cuestiones teológicas, pero también nos hizo llegar a la confianza en estos hechos, y más que en los hechos, hermanos, perdón, a la confianza en la persona de Cristo, ¿ok? No solamente confiar en los hechos y estar convencidos, sino confiar en Cristo. Después dice la Biblia que también nos mostró ahí, el Espíritu nos convenció de pecado, justicia y juicio. O sea, en verdad, miramos nuestro pecado como algo completamente tenebroso, espantoso. Lo miramos con el rechazo que el Espíritu Santo nos permitió verlo, ¿verdad? Y en verdad nos arrepentimos de corazón y obedecimos a la palabra. Y también podemos estar convencidos de que el Espíritu Santo está obrando en nuestro corazón por el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Ok? Esta es la segunda prueba de que en verdad somos salvos. Tercera prueba, la oración contestada. La oración contestada. Dice ahí, primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Obviamente,
como hijos, pedimos valor para predicar el evangelio, pedimos valor al Señor para entregarnos más a su obra por amor, para servir más a sus hijos. Pedimos un pan, ¿no? Pedimos las cuestiones, necesidades las necesidades, perdón, para esta vida, y vemos la respuesta de Dios. Y al ver esto, también esto nos muestra una seguridad de que somos salvos. Cuarto punto, los que han nacido de nuevo crecen y son capaces de discernir entre la verdad y el error. Primera de Juan 4:1, y vamos a leer desde el 1 hasta el 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Una persona que ha nacido de nuevo crece en su discernimiento. No es engañada fácilmente, al menos no fácilmente, por un falso maestro. Está creciendo en la gracia y en la doctrina. Está creciendo en el conocimiento de su Señor. Así que el que ha nacido de nuevo manifiesta crecimiento y discernimiento entre la verdad y la mentira. 5. Quinta prueba. El que ha nacido de nuevo, o el que verdaderamente es salvo, tiene una conciencia aguda sobre la santidad de Dios y lo horripilante de su pecado. Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La persona que es salva verdaderamente ha de entender siempre, pues, que es un pecador, ¿verdad? Como lo dijimos el domingo, de los cuales, pues, yo soy el primero. Y esto por una conciencia amplia sobre la santidad de Dios. Ha de mirar, y con esto casi se ha de conformar, ¿no? Y de afligir. Ya es suficiente mirar mi pecado para estar profundamente entristecido, para que todavía quiera yo andar viendo el pecado ajeno, ¿no? O sea, bueno. 6, hermanos. Un patrón decreciente del poder del pecado. Un patrón decreciente del poder del pecado. Sí, es una persona que lucha con el pecado, batalla con él y aún a veces cae, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia, hermanos? En que el Espíritu de Dios nos ha dado las herramientas para vencer al pecado y de eso se trata, ¿verdad? Estamos viviendo cada día, estamos viviendo para la gloria de Dios y buscando, pues, eliminar esos pecados, ¿verdad? Si yo soy abusivo con mi esposa, pues dejar de serlo. Si soy áspero con ella, arrepentirme. Si soy áspero con mis hijos, de la misma forma, si soy perezoso en mi servicio en la iglesia, pues luchar, ¿verdad? Y encontrar quizás un espacio de media hora, de 10 minutos, ya 10 minutos es más que nada, ¿no? Entonces, estamos luchando contra nuestro pecado. Primera de Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Un patrón decreciente del poder del pecado, ¿no? 7. La obediencia aumenta. No solamente el poder del pecado decrece en nuestra vida como prueba de que somos salvos, sino que también nuestra obediencia hacia Dios aumenta. Yo le decía hace rato, ¿no? Si no estamos avanzando en los primeros llamados relativos a la obediencia de Cristo y en los llamados intermedios, pues, ¿qué nos garantiza que somos verdaderamente salvos, verdad? No tenemos argumentos reales. Una persona que es verdaderamente salva aumenta en obediencia. Escuchemos a Juan 2, capítulo 2, verso 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Nuestra obediencia para con Él va en aumento. Recuerden, no vivimos de victorias pasadas, sino que se trata de que al presente procuramos obedecerle más y entregarnos más. 8. Otra prueba sobre que somos salvos, ya es la penúltima, hermanos. Un rechazo hacia la mundanalidad.
todo lo que conocemos como el sistema de este mundo, las filosofías de este mundo que no tienen nada que ver con la enseñanza de Dios, la moral de este mundo, las formas de arreglar las cosas en este mundo, la forma de vivir, la forma de pensar, todo lo que tiene que ver con la mundanalidad, con el control que Satanás ejerce sobre este mundo. Un hijo de Dios muestra un rechazo y incluso cuando sabe de estas cosas, mire estas cosas, tiene indignación. No estoy diciendo que no sea por ahí en algún momento arrastrado, hermanos, porque estas filosofías mundanas son bastante atractivas, ¿ok? Pero si es arrastrado en algún momento, pues en lugar de perderse como los de Hebreos, ¿verdad? Ahí se arrepentirá, va a sentir una verdadera convicción de pecado y va a pedir perdón a Dios y va a continuar en el camino eh, angosto, no en el ancho, el camino angosto que lleva a la vida. Primera de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y también, en efecto, si no amamos al mundo, pues el mundo nos aborrece, ¿no? Y Juan lo dijo en el capítulo 3, verso 13 de la misma carta. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece, ¿vale? No estamos de acuerdo con ellos y que hacen respuesta el mundo, pues aborrecernos, ¿no? Y novena prueba y la última, hermanos, sobre cómo podemos lograr nuestra confianza en la salvación. El amor por nuestros hermanos cristianos. El amor por nuestros hermanos cristianos. Primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. El amor hacia nuestros hermanos es un asunto del que Pablo dice que ha de ser algo casi natural y espontáneo, algo obvio, ¿vale? Primera de Tesalonicenses 4:9. Pero acerca del amor fraternal, dice Pablo, no tenéis necesidad de que yo os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Hermanos, toda frialdad, falta de compasividad, indiferencia y cosas de este tipo, de estas conductas en una persona que se hace llamar hermano, que se hace llamar creyente, podrían ser evidencias bastante fuertes, casi seguras, yo diría, porque Juan lo dice, seguras, mejor dicho, ¿no? Porque Juan lo está diciendo, de una conducta anticristiana, de una persona que no es salva, de una persona que pues simplemente está ahí empatizando con conocimiento, con años, con puestos o ministerios, mejor dicho, qué sé yo. Bien, hermanos, aquí las 9 pruebas que nos aseguran o nos dan confianza en nuestra salvación. Aquí termino, hermanos. ¿Alguna pregunta o algo que añadir? Adelante, hermanita Rosario. Y después nuestra hermanita Silvia. Hermano, aquí suele pasar que al hablar de la seguridad de la salvación, pues a veces se tiene la idea de que, bueno, ya tengo la seguridad de mi salvación, y bueno, los pasajes lo afirman, y a veces caemos en excesos, en malos excesos, de que, bueno, no importa cómo yo ande. Y el pasaje que
que mencionó, que por cierto, hermano, no es Juan 8:31, es Mateo 24:13, que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, sí es bueno que no nos vayamos a los extremos de pensar, pues estoy seguro de mi salvación, y que a veces solo llevemos una vida moral, porque incluso a veces decimos, pues no le hago mal a nadie, pero no debemos conformarnos con decir no le hago mal a nadie, sino qué bien estoy haciendo para con los demás. Esa sería nuestra pregunta, ¿qué bien estoy haciendo? Porque si no le hago mal a nadie ni me conformo así, pues hay mucha gente con conducta moral que se apoya en eso. Sí, claro, hermana. De hecho, dividí este estudio en 3 etapas. En la segunda etapa comencé advirtiendo eso, ¿no? Que nuestra salvación es segura, pero en efecto también se nos advierte sobre nuestra responsabilidad, sobre perseverar. Y bueno, tenemos aquí ocho, 8 aspectos en los que debemos perseverar. Entonces, creo que no es lo que quiso decir, hermana. Creo que no es lo que quiso decir. Pero creo que sí tenemos que ser extremos en reconocer la seguridad de nuestra salvación. Lo que no debemos de ser es ser extremos en vivir una vida que no es acorde a la vida de un salvo, ¿no? En estar convencidos de ser salvo y sin embargo, pues ya sabemos el texto, ¿no? El árbol bueno es conocido también o produce frutos buenos, ¿no? Y el árbol malo, pues va a dar obviamente frutos malos. Entonces, realmente aquí sí nuestras obras justifican nuestra salvación o hacen ver nuestra salvación, ¿no? Esta salvación real. Así que, pues en este sentido, debemos perseverar hasta el fin, pero debemos de perseverar seguros de ser salvos, seguros de que somos salvos, porque Pedro lo dice. No sé si me doy a entender, hermanita. Sí, sí, hermano. Sí, solo ahorita me acordé de ese pasaje que dice que porque si pecamos deliberadamente y en alguna otra parte dice también em, que Ya no entonces queda estaría. más sacrificio para ustedes, sino una horrenda Ajá, expectación de juicio. Es sí, precisamente el texto que explicaba yo de Hebreos, hermanita, en donde sí, realmente no se le está hablando a personas salvas, sino a personas que están recibiendo lo mismo que el otro grupo y sin embargo su vida es completamente contraria a la del primer grupo. Están produciendo espinos, abrojos sí, y hermano. están... Perdón. Sí. Sí, hermano, solo agregar que también hay otro pasaje que dice porque entonces estaríamos como pisoteando la sangre de Cristo. Ujú. Sí, así es. Sí, se nos manda a cuidar de nuestra salvación con temor y temblor, ¿no? Y eso no es necesariamente que nosotros la mantengamos, sino que habiendo visto una salvación tan grande, procuremos la perseverancia. Ujú. Así es, hermano, gracias. Sí, hermanita. Adelante, hermana Silvia. Bueno, solamente nada más para también dentro de estas 9 pruebas de nuestra salvación, ahí pudiéramos también aumentar, bueno, en mi humilde opinión es también, en estas 9 no veo perseverar en la lectura de la palabra, como dice en segunda de Pedro 3:18, antes bien crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. O sea, sería también que la prueba es de que nosotros estemos seguros de nuestra salvación, pero la prueba también es de que tenemos que leer y nos da tener ese conocimiento y estar leyendo constantemente de la palabra. Es lo único, hermano. Sí, gracias, hermana. Creo que hay un texto que dice, en el que Cristo dice que si vos, ya lo leí hace un momento, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y creo que sí también entraría en la primera prueba en lo relativo a disfrutar de la comunión
con el Padre y con el Hijo a través del Espíritu, lo que también no necesariamente implica solamente la oración, sino que, pues si en la oración yo le hablo al Señor, pues ahora que Él me hable en su palabra, ¿no? Al final de cuentas, esta es una relación. ¿Se imaginan que en una relación solamente hablara yo? Creo que Claro, no sería algo así, ¿no? Entonces, la relación implica, pues, que yo hable con Él y Él conmigo, ¿no? está bien, hermano. Gracias. Gracias, hermano. Sí, hermana, gracias a Dios. ¿Alguien más, hermanos? ¿O algún comentario? Hermano Gabriel Hernández, adelante. Buenas noches, hermano, buenas noches a todos. Pues Buenas noches, hermano. podemos afirmar que los verdaderos creyentes podemos estar completamente seguros de que la salvación es eterna y no puede perderse porque depende íntegramente de la gracia, la fidelidad y el poder de Dios, no de los esfuerzos humanos. Ahora, pues, ¿cómo podríamos estar seguros de nuestra salvación? Pues tener fe en la obra de Cristo, la presencia del Espíritu Santo, la transformación que se va dando en nuestras vidas, la fidelidad de las promesas de Dios y por sobre todo la fe constante, hermano. Así es, hermano, definitivamente. Así es. Muy buen resumen, hermano, nuevamente. Gracias, hermano. ¿Alguna otra participación, hermanos? O si no, los dejo con nuestro hermano Benjamín. ¿No? Hermanito Benjamín, ¿hacemos la oración al final o la hacemos de una vez? Ya no me acuerdo cómo es el protocolo. Ok, yo propongo al hermano José Luis, está por ahí. Sí, hermano, buenas noches. Buenas noches, Aquí hermano. estamos presentes. Oramos primero, ¿verdad, hermano? Sí, sí, hermanito, sí. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, bendito Dios, porque nuevamente hoy nos das la oportunidad de crecer, Señor, en el conocimiento de tu palabra. Señor, te pedimos que Dios abras el entendimiento de cada uno de nosotros, nos dotes de sabiduría y te agradecemos, Padre, por nuestro hermano que hoy nuevamente nos ha expuesto la palabra. Señor, ayúdenos, Padre, para que todo lo que hemos venido escuchando lo podamos aplicar en nuestro diario vivir, Señor. Te damos gracias. Gracias por la vida de mis hermanos que hoy pudimos compartir este tiempo. Señor, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.